Buenas noches, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar ya en casita. Le doy gracias a Dios que no me permite estar aquí. Gracias a Iris también, que me apoyó con la lectura y el tiempo de oración. La verdad que había un tráfico intenso, algo pasó, pero bendito Dios, ya estamos aquí para realizar nuestra reflexión sobre este maravilloso libro que es Santiago. Vamos a dar inicio entonces y vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia para poder poner en las manos de Dios esta meditación. Amado Señor, gracias te damos porque al final del día podemos estar aquí en casita ya para alabar y glorificar tu nombre por medio de poder, Señor, unirnos a la lectura bíblica con un grupo de hermanos y también podernos unir en oración, intercediendo unos por los otros. Gracias, Padre, por esa oportunidad preciosa que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder también interactuar con los hermanos y poder, Señor, poner... Gracias te damos también por este tiempo que nos das a nosotros para poder realizar esta reflexión. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los hermanos que está viendo, amigos que está viendo, los que verán. Te pido que tú los bendigas y que pueda, Señor, la palabra tuya llegar a sus corazones y tu Espíritu Santo los redarguya, tu Espíritu Santo les enseñe lo que tú quieras que aprendamos cada uno, porque también gracias porque nos enseñas y me enseñas a mí. Gracias por este tiempo, por este privilegio, y te ruego nos perdones, me perdones, Señor, y me permitas estar acepta delante de ti, así como a cada uno de los hermanos que está escuchando y escuchará. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, vamos entonces a empezar Santiago, una epístola, una carta hermosa en la cual no se nos enseña doctrina, sino que se nos enseñan cosas prácticas para vivir en la vida cotidiana de un cristiano. Santiago era el medio hermano de Jesús, o sea, él sí fue hijo de José y María, junto con con Judas, el apóstol Judas, que el que escribió Judas también eran hermanos de Jesús. Entonces, Santiago, pues al principio que él conoció a Jesús, no podía creer seguramente que Jesús iba a ser su Salvador. Y cuando crecen como hermanos y lo ve actuar, tal vez él al principio realmente no creía que Jesús era Dios. Pero después, cuando el Señor Jesús muere, resucita y se cumplen todas las profecías sobre él, Jacobo entonces cree en el Señor Jesús y lo hace como su siervo. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción de Santiago. El escritor es muy práctico en sus cosas, por eso él revela las cosas prácticas que debemos de hacer como cristianos, para aquellos que tenemos la fe en Cristo. No está especialmente dedicada a adoctrinar, sino en cuestiones teológicas, sino exhortar a los creyentes a que pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírlo. Vamos a ver, hoy no vamos a ver ese versículo, pero más adelante, pero lo vamos a mencionar ahorita, Santiago 1:22. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. Si ustedes van a llevar el estudio con nosotros, verán que es muy práctico todo lo que él dice. En el libro de Santiago, sorprendentemente, Santiago solo menciona 2 veces el nombre de Jesús. Sin embargo, la fe del autor inspira todo el discurso y se hace manifiesta en la referencia al precioso nombre que fue invocado sobre ustedes, proximidad.
sobre nosotros, ¿verdad? Un rasgo de esta epístola es la intensidad con que ella resuena la literatura del Antiguo Testamento. Menciona otras. El tema de la sabiduría pasa con mi conexión, perdón. Para quien ser sabio no consiste en poseer grandes conocimientos científicos, humanísticos o teológicos, sino en conducirse con rectitud, con la humildad propia de la sabiduría de Dios. Las exhortaciones de Santiago, pronunciadas desde una perspectiva ética de la fe personal, recuerdan las de Jesús. Si lo vemos en los evangelios, y recientemente acabamos de leer Lucas, ahí podemos ver eso. Pero especialmente lo estaremos viendo en Mateo, por ejemplo, el Sermón del Monte. Y Santiago, como les decía, es un apóstol práctico. Vamos entonces a empezar con la lectura de este día. Vemos entonces que les decía que Santiago no era el hermano de Jesús, Jacobo, y al principio él no estaba muy convencido, pero luego ve que realmente todo lo que se dijo es así y él llega a convencerse de tal forma que Santiago dice en el primer versículo: yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense cómo se describe él mismo, siervo de Dios, o sea, él estaba a disposición de Dios con todo su ser, con toda su mente. Un siervo es aquel que está listo a servir a su amo, y así se consideraba Santiago, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Luego dice: saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago le escribe a las tribus que se tuvieron que dispersar en ese momento por la persecución que había para los cristianos en aquel entonces. Recuérdense que en este momento en que Santiago escribe esto, había mucha persecución, especialmente de dos emperadores. Uno era Nerón y el otro se me fue Domiciano, según la historia secular. Nerón, si ustedes han escuchado de Nerón, era un emperador cruel, malvado. Realmente él disfrutaba ser malo. Creo que era un engendro del diablo, porque hasta quemó Roma, ¿verdad? Por quemar a los cristianos, imagínense. Y entonces las 12 tribus se habían dispersado, o sea, los judíos se habían dispersado. Es decir, las 12 tribus son los judíos, se habían dispersado, se habían ido a otros lugares, y posiblemente nuestro enemigo el diablo diría, pues qué bueno, se va a dispersar, pero como Dios usa todo lo bueno para ensalzar su nombre, para hacer su voluntad, lo bueno que vemos aquí, que al dispersarse, entonces el evangelio se llevó a muchos, pero muchos lugares. Estaban siendo atribulados los cristianos de aquel entonces, eran perseguidos. Si ustedes han leído la historia secular, vemos que a los cristianos se los ponían en un ruedo en el Coliseo, y ahí se los comían los leones hambrientos. También vemos cómo los quemaban, los ponían como antorchas humanas. Vemos también cómo los mataban los gladiadores, o sea, hacían un show con los cristianos. Qué triste, ¿verdad? Usted podía creer en cualquier cosa menos en Dios. Y eso, decía la vez pasada yo, me lleva a la reflexión. ¿Por qué? Porque realmente en Él hay verdad. En Él está la vida. Y por eso la quieren destruir. Pero gracias a Dios, que como Dios es poderoso, único, no lo han podido hacer. Entonces, Santiago les escribe a ellos sabiendo que están atribulados,
están tristes posiblemente. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Qué es una prueba? Son circunstancias de la vida que suceden en nuestro diario vivir, situaciones difíciles, aflicción, persecución, enfermedad. Eso lo vemos en 1 de Pedro 4, 12, 13. La misma Biblia nos dice que es una prueba. Vamos a 1 de Pedro 4, 13. Segunda de Pedro. 4:12. Dice la palabra de Dios. Amados hermanos, no se sorprendan de las pruebas de fuego a que se ven sometidos, como si les estuvieran sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Los sufrimientos, ahí vemos que son sufrimientos, es una aflicción. Quiero que sepan, hermanos, que las pruebas son muy distinto a las tentaciones. La prueba es una situación difícil que pasamos y que Dios usa para santificarnos, para que nosotros nos tomemos más de su mano, para que nosotros confiemos más en Él. Una tentación es otra cosa. Una tentación es algo que nos tienta de nuestras propias concupiscencias, o sea, de nuestros propios deseos carnales, y entonces no es una prueba. Dice, pasando por diversas pruebas. Podemos ver que hay distintas clases de pruebas. Las pruebas que vienen de nuestros errores, las pruebas que vienen de un mundo caído y las pruebas que Dios nos pone para que progresemos en la vida cristiana. Sigamos. El capítulo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Otra versión dice que estemos gozosos. Y ustedes saben que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Gozo no es igual que alegría. Si ustedes, cuando digo alegría, se me viene la película esa que está ahorita de moda. Ahí se me olvidó cómo se llama. Pero donde están en las emociones, ¿verdad? Y la alegría es una emoción. Pero el gozo es un fruto que el Señor le da a los cristianos cuando están en comunión con Él. Podemos estar alegres, pero si viene algo a nuestra vida que nos pone tristes, la alegría se va a tomar la tristeza. Pero el gozo que nosotros sentimos en el Señor, no importa si estamos alegres o estamos tristes, si estamos preocupados, ansiosos, el gozo del Señor va a estar siempre con nosotros por la comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, vemos que son cosas distintas. Las pruebas son para los cristianos. No, aquí no hay, las pruebas no son para las personas que no creen en Cristo, a las personas que tienen fuera de su vida a Cristo. No, esos no son las pruebas para ellos. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él.
y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. O sea, las pruebas son para los cristianos. Vamos a padecer igual que Cristo. Pero las pruebas vienen a nuestra vida sí o sí. O sea, siempre vamos a tener pruebas, siempre, porque vivimos en un mundo caído, pecaminoso, porque nuestro cuerpo es corruptible. Vamos a tener pruebas. Algunas, como les dije, van a ser circunstanciales, pero otras van a ser puestas por parte del Señor para pulirnos, como el oro que se pone en el fuego para que saque todo su esplendor. Dice el 2, capítulo 2. Actitud correcta ante las pruebas es estar gozoso. No importa la prueba que venga a tu vida, tú debes estar gozoso. Y como les digo, no lo confundan con alegría. No es que yo esté dolida de una enfermedad y me voy a estar riendo, pero sí voy a tener paz, confianza en que Dios está conmigo y Él está permitiendo esto por algún motivo. Acuérdense que Romanos 8:28 dice que todas las cosas a los cristianos ayudan a bien. A los cristianos ayudan a bien. Esto es conforme a los que el Señor ha llamado, no a cualquiera. Entonces, por eso debemos estar gozosos, porque el Señor está con nosotros. Y si nosotros estamos en comunión con Él, Él nos va a dar ese fruto hermoso. Cuando mi papá falleció, fue muy duro cuando mi papá falleció, pero yo estaba llorando y a la vez sentía una paz, una tranquilidad, sabiendo que mi papá no moría para mí, en el cuerpo, pero estaba vivo ya ante la presencia del Señor. Y la confianza que el Señor me daba de que un día le veré nuevamente, esa era una paz que me daba. Yo no la puedo explicar, pero ese es un gozo, el gozo que el Señor me daba de saber que sí, físicamente mi papá ya no estaba, pero un día le veré. Por eso es que realmente yo no, casi no escribo, bueno, creo que nunca he escrito cosas como: papi, te extraño, no te extraño, tú me estás cuidando, tú me estás viendo, porque yo sé que si me estuviera viendo, me estuviera cuidando, pues él no tuviera paz. Él no estuviera feliz. Y dice la Biblia que en el cielo no habrá tristeza, llanto ni dolor. Entonces, y mi confianza es que yo voy a ir allá con Él y voy a estar con Él en otra forma, no padre e hijo, pero lo voy a volver a Dios, a ver allá con Dios. Entonces, lo que les quiero contar es de que en medio de ese dolor que sentía, y sí lloraba, pero a la vez me daba una paz enorme. Falleció el esposo de una amiga y ella se desmayaba cada rato, gritaba, lloraba. No eran cristianos, y al decir cristianos es que no eran hijos de Dios. Por eso ella no tenía esa paz, ese gozo, esa tranquilidad de saber que su esposo iba a estar en la presencia del Señor, porque era una cosa, bueno, yo no sé el joven, ¿verdad? Pero ella no creía en eso. Entonces, lo primero que debemos de tener cuando estamos atravesando una prueba es la actitud correcta. Y Santiago 2 nos lo dice, que tenemos que tener sumo gozo, gozosos, gozándonos. Luego tenemos que saber que las pruebas tienen un propósito. Y vamos a ver qué dice el versículo 3. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la prueba nos va a moldear nuestro carácter, nos va a hacer pacientes. Pero pacientes no quiere decir que me voy a conformar, sino que voy a esperar, voy a poner mi confianza en el Señor, sabiendo que en Él está mi vida,
que Él la está llevando y guiando y voy a esperar en Él. Entonces, el propósito de la fe es producir en mí paciencia. Puede ser que el Señor me conteste mi oración hoy, gloria a Dios, pero puede ser que el Señor me conteste dentro de 10 años, gloria a Dios. Y puede ser que el Señor no me la conteste, gloria a Dios también, porque me está formando un carácter paciente, esperando en mi Creador, en mi Salvador. Entonces, hermanos, sí es duro estar enfermo, es duro perder a alguien, es duro ver sufrir a alguien, que son pruebas, pero si me estoy dejando moldear por el Señor, voy a confiar en que el tiempo del Señor será el correcto. Yo quisiera hoy, por supuesto. Yo no quiero tener dolor hoy, ni siquiera de oído, de ojo, de nada. Pero el Señor me está invitando a confiar en Él, a derramar todo mi espíritu, mi corazón en Él. Me encanta Ana, la mamá de Samuel, porque ella dice que llegó al altar, derramó su espíritu, ya había estado orando por un hijo, y no es que haya olvidado esa petición, sino que ya no iba a estar orando angustiada. Derramó su espíritu y le dijo al Señor que si ella le concedía un hijo y era varón, ella lo iba a dedicar todos los días a su vida, a su servicio. Cuando Ana llora, Elí hasta la confunde con que está borracha porque ella está derramando su alma, está llorando, está hablando, moviendo sus labios, no está gritando ni diciendo nada, sino dice que ella estaba como en silencio, por eso Elí la tiene por borracha. Y él le dice, vete, digiere tu vino. Y ella le dice, no, mi señor, no estoy borracha, estoy pidiéndole al Señor algo. Y entonces Elí le dijo, pues ve en paz, el Señor hará. Y se levanta y dice que nunca más estuvo angustiada. No, yo creo que ella siguió pidiéndole al Señor, pero ya no con aquella angustia de ser madre, de querer tener un hijo. Eso ya no lo hizo ella, sino que esperó en el Señor, tuvo paciencia, y la paciencia moldea mi carácter. A veces somos muy explosivos, pero si confiamos en el Señor, vamos a respirar, vamos a pensar y vamos a tener un mejor carácter con la paciencia que el Señor nos da. Entonces, ¿qué dice el 3? Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba? La paciencia. Pero como les digo, esa paciencia de esperar en el Señor, de dejarle todo a Él. Echa sobre el Señor todas tus cargas. Descarga todo lo que tienes y déjaselo a Él. Bien, sí. Luego dice que la prueba nos da determinación. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. O sea, hermanos, amigos, la paciencia nos va a dar perfección, pero no esa perfección que creemos que no vamos a pecar, no vamos a hacer, o sea, vamos a ser perfectos en el sentido del que nosotros lo conocemos. Ya no vamos a cometer errores, ya no vamos a pecar, ya no vamos a hacer nada, todo lo vamos a hacer muy, pero muy bien. No, es la perfección en caminar a la santidad hacia Dios, porque perfectos, como usamos nosotros la palabra, no seremos hasta que estemos en su presencia. Entonces, tenemos que cultivar esa paciencia para que la obra del Señor sea completa y para que nosotros seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada. Cuando nosotros dejamos todo en las manos del Señor, y al decirle dejamos
todo es todo. En las manos del Señor, el Señor nos va dando un espíritu de confianza, de fe, nos va aumentando nuestra fe y entonces no nos va a faltar nada, aunque nos falte todo, irónico, pero no nos va a faltar nada porque estamos dependiendo de Dios y Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad y Él lo dará. Entonces, mis amigos y hermanos, las pruebas solo le van a venir a los hijos de Dios. No a las criaturas de Dios, a los hijos de Dios. Porque ellos son, o nosotros somos los que necesitamos caminar hacia la perfección para alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque nosotros somos los que necesitamos pulir nuestra fe. Porque nosotros somos los que necesitamos tener paciencia y confiar en nuestro Creador. Como les decía, es difícil cuando vienen enfermedades principalmente, y enfermedades cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad terminal, o que dicen incurable, es difícil tener esa paciencia y confiar en el Señor. Pero nuestra actitud correcta es tenerlo y recibirlo con gozo. Con gozo, como les decía, gozo es ese fruto del Espíritu que el Señor nos da, que nos da paz, nos da tranquilidad, nos da confianza, nos hace sentir que sí estamos pasando duras cosas, pero estamos descansando en los brazos del Señor. Yo no les puedo explicar ese gozo, lo tienen que experimentar cada uno de ustedes. No puedo explicar esa paz cuando nosotros tenemos esas aflicciones, si estamos sin trabajo, si pasó un accidente hoy nuestro familiar, son unas pruebas, todo el mundo tiene pruebas, pero las pruebas que el cristiano tiene son las que producen la paciencia que conduce a tener una fe que nos lleve a depender al 100% de Dios. Como les decía, es difícil, pero no es imposible si nuestra comunión con Dios es continua. Hicimos nosotros un devocional hoy, oramos, no oramos solo para las comidas, no estoy diciendo oramos para las comidas. Gracias a Dios y oramos por las comidas, en el tiempo de las comidas. Sí, cuando nos levantamos o nos acostamos. Yo estoy hablando de una oración en la cual platicamos con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Como que tuviéramos, cuando tenemos un amigo al que llamamos, al que decimos, vamos a tomarnos un café, y platicamos ahí con él, y le contamos ciertas cosas, nos cuenta ciertas cosas, y muchas veces al contar nosotros sacamos y ya nos quedamos como en paz, ¿verdad? ¿Cuánto más con nuestro Señor Jesucristo? Tuvimos nuestro devocional, hicimos nuestra lectura, hablamos con el Señor, le contamos lo que nos angustia, le contamos lo que nos preocupa. Dios sabe que vamos a estar ansiosos, vamos a estar tristes, angustiados por alguna situación que nos venga. Él sabe. Fíjense que hasta Jacobo decía en el capítulo que él sabía que estaban pasando por diversas pruebas, pero considérense dichosos, o sea, gócense. Considerémonos dichosos de que si esas pruebas son para perfeccionarnos, para poder estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Como les decía, ¿difícil? Sí, muy difícil cuando nos dan una noticia. Hoy nos dieron una noticia de que un niño que tuvo un trasplante de hígado por el que estuvieron colaborando los chicos del colegio donde yo voy, y muchos padres de familia se involucraron, fallece. Difícil,
porque es un niño de 10 años. Pero, ¿cómo va a decir uno dice, hasta puede decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Pero acuérdense lo que dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó. Difícil, sí. Y nosotros oramos para que esa situación no pase, pero si pasa, el Señor nos va a fortalecer. Si tú no eres cristiano, vas a sentir una angustia descomunal, hasta puedes proferir, pero si tú eres cristiano, vas a descansar del Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Que podamos llegar a esa comunión con el Señor, a esa perfección de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¡Wow! Los invito a realizar sus devocionales para estar en comunión con el Señor, para poder gozarse bajo las pruebas que puedan tener, aflicción, persecución, enfermedad, falta de trabajo. El Señor no los va a dejar. Podemos rogarle al Señor. Miren, David, cuando su hijo iba a fallecer, el hijo que iba a tener con Betsabé, dice que lloró, oró, ayunó, se vistió de cilicio. Y cuando muere y ve que todos están callados, dice, ¿el niño murió? Sí, todos pensaron que iba a ser peor, pero no, su confianza estaba en el Señor. Él se humilló a ese tal punto porque él quería que el Señor contestara su petición, pero él estaba de acuerdo con lo que el Señor iba a resolver. Él sabía su pecado y él sabía que el Señor iba a hacer lo justo. Entonces, ¿qué hizo? Se levantó, comió, se vistió, se quitó el cilicio y bueno, ¿y qué te pasa? Le dijeron, ¿por qué antes llorabas y ahora que ya murió no? Porque yo voy a él. Él ya no puede hacer nada aquí. Entonces, una confianza de David en el Señor Jesucristo, que él lloraba, clamaba porque sabía que el Señor podía contestar su oración, pero también él confió en que Dios iba a hacer lo mejor. Amigos y hermanos, si usted está en una situación, hermanos más que todo, porque esta carta es para los cristianos, para que seamos prácticos. Si estamos en un momento difícil, sepa que el Señor lo está usando para nuestra santificación. Si estamos en aflicciones, en persecuciones, en enfermedades, en desempleo, sepa que el Señor todo eso lo va a usar para hacerlo más santo, para hacerlo con más fe. Entonces, no preguntemos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Sino, Señor, no sé cómo lo pueda decir usted, dame esa paz, esa tranquilidad, ayúdame a estar gozoso, sabiendo que mi vida está confiada en ti. ¿Qué dice 4? Que sin que les falte nada. O sea, no nos va a faltar nada. El gozo, la paz, la tranquilidad que Cristo da es suficiente. ¿Usted no la tiene? Le invito a abrir su corazón, su mente, su vida, para que el Señor Jesús llegue y perdone sus pecados. Le invito a confesar sus pecados, le invito a derramar su corazón delante de nuestro Padre Celestial y Él lo restaurará a través del Espíritu Santo. Amado Señor, gracias porque nos permites ver que cualquier situación que viene a nuestra vida, tú la has permitido por alguna razón. Gracias porque tú en medio de cualquier prueba nos das también la paz, la tranquilidad, la confianza de saber que tú estás en control de todo. Danos, Señor, esa fe para poder ponernos por completo en nuestra vida delante de ti, Padre.
Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder cultivar esa paciencia, a cultivar ese gozo, Señor, ese gozo que solo tú das, Señor, a través de la comunión contigo. Ayúdanos a querer más de ti, a orar más, a platicar más contigo, a leer tu palabra, a meditar más en ella, sabiendo, Padre, que solo si pedimos eso, tú no lo darás, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, a saber, Señor, cuando tú hablas y a saber también desechar los pensamientos que son adversos a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta noche. Y si alguno de mis amados hermanos está pasando por alguna prueba, dales de ese gozo que solo tú puedes dar, Señor. Ese gozo que les da la tranquilidad de saber que están en las manos de su Creador, pero más que su Creador, su Salvador. Y que tú nos estás moldeando y tú nos estás formando para ser más como tú. Gracias, Señor, para ser cristianos que puedan predicar tu palabra a través de cualquier situación adversa. Cualquier persona que pueda vernos y pueda ver nuestra cara, nuestra expresión, pueda, Señor, entonces verte a ti, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos cuando nos dejamos llevar por nuestros pecados, por nuestra carnalidad, Señor. Cuando hacemos a un lado tus enseñanzas y disponemos, Señor, a preocuparnos más de lo debido. Gracias por tus cuidados, gracias porque nos comprendes, porque nos entiendes, porque tú que viviste en este mundo sabes lo que nosotros pasamos, pero gracias porque en ti podemos confiar. Bendito sea tu nombre. Bendice a los amados amigos y hermanos que están viendo esta transmisión y que tu palabra llegue a sus corazones, seas tú, sea tu espíritu, que toque su mente, su corazón, su entendimiento, abra sus ojos, abra su mente, Señor, espiritual, para que puedan verte a ti. Bendito, alabado sea tu nombre por siempre. Amén. Así que, hermanos, si les dicen pare de sufrir, no lo crean. El sufrimiento nos ayuda a estar más en comunión con el Señor. Que tengan una bonita noche, que el Señor te bendiga, Irma Janet, que el Señor te bendiga, Federico, que el Señor te bendiga, Magda. No me sale más nadie. Magda, Horacio, que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ustedes. Que el Señor te bendiga, Iris. Y seguimos con esta serie el día de mañana, muy interesante, que vamos a ver cómo Santiago nos pone otra situación que nos hace ser prácticos en esta vida, para ser cristianos fieles al Señor. Sí, creo que todos, que el Señor, Juan Hernández también, Misael Ovil Vázquez, que el Señor les bendiga y les dé una noche con un sueño reparador, y el día de mañana, si así el Señor lo ha dispuesto, todos levantarnos con gozo, con alegría, para poder platicar con Él por medio de la oración, escuchar su voz por medio de la Escritura, y hacer cristianos prácticos con nuestra familia, amigos, vecinos, con quien el Señor nos ponga al Papa. Feliz noche.